de insecticidas organofosforados, vamos a hablar primero de uno de los neurotransmisores más importantes de nuestro sistema nervioso, la acetilcolina. La acetilcolina se sintetiza a partir de la glucosa y de nuestros alimentos, se sintetiza dentro de la neurona presináptica, formándose vesículas de acetilcolina. Estas vesículas de acetilcolina, que gracias a nuestra alimentación se han formado a partir de sus precursores, se van a través de la neurona presináptica, se mueven hacia la hendidura sináptica y se mueven por acción del calcio que entra en la neurona y que provoca y ayuda a que éstas salgan hacia la hendidura sináptica, y al salir, entonces toda la acetilcolina está aquí y es recapturada por la siguiente neurona para causar una acción. Es recapturada por los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Estos receptores actúan en muchas funciones de nuestro cuerpo. Unas de las más importantes son, por ejemplo, el receptor muscarínico M2, actúa en el corazón. Entonces, es una función muy importante, pero además del corazón actúan en los músculos del cuerpo, en los órganos, en las secreciones, en el sueño, en el líbido, en muchas cosas. Pero ahora vamos a ver los más importantes. De los receptores nicotínicos solamente son dos, N1 y N2, y vamos a ver el más importante. El N2 lo vamos a ver como más importante porque este receptor tiene una importancia directa con la contracción de nuestro músculo esquelético, con todo el movimiento, el receptor N2. Entonces, como les digo, la acetilcolina se recapta en los receptores muscarínicos, que son 5, pero del cual estamos hablando del más importante, el M2, van del M1 al M5, y en los receptores nicotínicos, que son el N1 y N2 nada más, pero ahora les hablo del N2 porque es muy importante en nuestro movimiento especialmente, y también de los animales y de los insectos y de todos. Y aquí es donde los insecticidas organofosforados son bloqueadores de una enzima que está aquí junto con los receptores muscarínicos y nicotínicos. Una enzima es una sustancia que ayuda a degradar a otra sustancia, en este caso el neurotransmisor acetilcolina. Y al degradar el neurotransmisor acetilcolina en acetato y colina, entonces la acetilcolina se reabsorbe y vuelve a... Bueno, no la acetilcolina, la colina se reabsorbe y vuelve a ser parte de la formación de nueva acetilcolina para que todo este proceso continúe de una manera normal. Más cuando esto se bloquea porque los insecticidas organofosforados lo que hacen es que actúan exactamente como si fueran acetilcolina, pero no lo son. Se los voy a explicar con un dibujo. Ampliada nuestra neurona postsináptica. Aquí estaba la presináptica, pero ahora lo vamos a ver en grande. Receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Y a un lado tenemos la enzima acetilcolinesterasa, que podría tener, como les hablé en el anterior video, podría tener una forma de recepción, por ejemplo, como esta, así, porque
los neurotransmisores llegan a los receptores como una llave en su cerradura. Solo lo voy a dibujar en esta parte como para que se entienda. La acetilcolina que sale de aquí podría tener esta forma. Acetilcolina, este neurotransmisor, se va a unir a la acetilcolinesterasa una vez que haya hecho su acción, claro, en el receptor correspondiente y que haya permitido la entrada de iones de sodio, porque cuando el neurotransmisor se une al receptor, lo que hace es que los receptores se abren para permitir la entrada de iones y que entonces se ionice la siguiente neurona y se produzca un potencial de acción en donde se tenga que producir. Y después de que se produjo esa acción, entonces el neurotransmisor va y se degrada aquí a un lado, donde están las enzimas que lo degradan. Lo degradan en sus dos grupos, como ya les había dicho. En el acetato y la colina, que se reabsorben y este proceso sigue. Más, cuando hablamos de insecticidas organofosforados, estos tienen exactamente, y también los carbamatos, otro tipo de insecticidas, tienen la misma forma, estructura química similar a la de nuestra acetilcolina. Entonces estos se unen a esta enzima que la debe degradar, que es la acetilcolinesterasa, y al unirse a la acetilcolinesterasa, los organofosforados de forma irreversible y los carbamatos de forma reversible, bueno, vamos a hablar hoy de los organofosforados, pues se unen, ahí se quedan para siempre y nunca se quitan, entonces esta enzima con el tiempo pues va a morir y aquí no se va a permitir que la acetilcolina se degrade en acetato y colina y que siga su proceso natural, provocando una intoxicación colinérgica, porque vamos a tener exceso de acetilcolina en la hendidura sináptica, lo cual nos va a causar una intoxicación por organofosforados y esa intoxicación nos va a dar síntomas muscarínicos o nicotínicos que pueden llegar a ser muy graves. Los insectos se vuelven resistentes, hay que estarlos roceando y roceando y roceando. Y como las personas y los animales los absorbemos por vía aérea, respirando o por la piel, o pues obviamente si los comiéramos, que no lo vamos a hacer, pues entonces es muy grave que nosotros estemos en contacto constante con este tipo de pesticidas organofosforados. Otra cosa muy importante, como les decía, el receptor nicotínico N2 es el encargado de la función del movimiento esquelético de nuestro cuerpo y al tener una intoxicación porque no se degrada la acetilcolina y está afectando directamente a los receptores, y cuando hablamos del receptor nicotínico N2, entonces lo que va a pasar es que estos síntomas pueden desarrollarse en convulsiones, epilepsia, Parkinson, movimientos involuntarios del cuerpo debido a la intoxicación por acetilcolina
porque no está permitiendo la acción de la acetilcolinesterasa que la degrada. La gravedad de este asunto es lo que me hizo hacer este video, en primer lugar por la salud de nosotros, mía, de mi familia, pero también por la salud de los pequeños animales como los colibríes, como las lagartijitas, como los pajaritos, todos estos animales que también se alimentan de mosquitos y que podrían ser un excelente control biológico, y lo son para las plagas, pues están siendo destruidos por este tipo de pesticidas, al igual que nosotros y nuestro sistema nervioso. Lo importante aquí no es culpar a nadie, lo importante es estar enterados, estar conscientes, investigar y prevenir. Por eso también a veces se hacen estas campañas que deberían de ser más constantes, la concientización de nosotros como personas y de los gobiernos de que no deberemos tener espacios donde se reproduzcan este tipo de plagas como las de mosquitos en aguas estancadas, que se dice que se reproducen en agua estancada, claras o limpias. Entonces pues hay que evitar tener en nuestra casa cacharros, tener agua estancada, tener el lavadero sin lavarlo por mucho tiempo, porque ahí se empiezan a crear estas larvas del dengue, y después con ese pretexto y con toda la ignorancia las personas la piden, o no creo que sea con maldad, pero los gobiernos nos fumigan porque ellos piensan que esa es la solución cuando las personas no decimos otra cosa. Pero eso es algo que está destruyendo nuestra salud, comenzando por todos los procesos mentales, por el aprendizaje, como ya les expliqué, por el sistema nervioso, y hasta hay estudios que demuestran que son genotóxicos y se pueden heredar a las siguientes generaciones, atraviesan la barrera hematoencefálica que protege nuestro cerebro. Cuando una mamá está dándole a su hijo su leche, pues también ahí se traspasan todos estos tóxicos y vamos creando generaciones cada vez más enfermizas, y nosotros vamos envejeciendo con enfermedades que no sabemos de dónde vienen, y muchas veces vienen de la acumulación de este tipo de pesticidas. Aunque no es lo único, es muy importante investigar sobre el tema. Si entendieron, aquí está perfecto. Si no entendieron, por favor, búsquenlo. Hay muchas explicaciones muy buenas del porqué de este tema.